¿Qué ha pasado en las últimas 48 horas? Ha sido algo parecido a lo que ocurrió antes del alto el fuego. Tuvimos la operación en la parte sur de Isfahán, luego Donald Trump salió y de repente anunció 2 semanas de alto el fuego. Y tuvimos la Operación Libertad. Más tarde, Donald Trump habló de un nuevo marco publicado por Axios, en el que, según parece, la parte iraní decía que no estaba de acuerdo con ese documento que había publicado Axios. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuál es tu interpretación? Por un lado, mucha gente en Irán cree que se acerca la guerra y se están preparando para un conflicto importante. Por otro lado, vemos este tipo de conversaciones o intentos de negociación que Donald Trump está tratando de destacar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a ver? Bueno, a ver, para empezar, es simplemente sensato prepararse para la guerra cuando Estados Unidos ha estado, ya sabes, reforzando su posición debilitada. Creo que la gente tiene que entender eso. Hay una razón por la que no estamos en guerra ahora mismo. Quiero decir, ya conoces la razón. Irán ganó. Fue Estados Unidos quien se vio obligado a buscar un alto el fuego después de la humillación que sufrió a las afueras de Isfahán, al reconocer que no tenía salida. Se acabó. Habíamos agotado todos nuestros recursos. No quedaba nada. No fuimos capaces de impedir que Irán siguiera lanzando misiles balísticos que estaban teniendo un gran impacto contra Estados Unidos y sus aliados en la región. El régimen estaba más fuerte que nunca. No teníamos capacidad para influir en el estrecho de Hormuz. Irán lo controlaba por completo. Y habíamos agotado nuestro arsenal. Las armas de ataque de largo alcance que habíamos usado, las de lanzamiento a distancia, ya no estaban disponibles. Para poder mantener una presión militarmente viable sobre Irán, tuvimos que volver a poner nuestros aviones en una situación de riesgo. Y, a diferencia de las declaraciones excesivamente optimistas de Pete Hegseth y otros, la defensa aérea iraní no había sido destruida, seguía activa y derribó aviones estadounidenses y dañó otros. Y bueno, Trump se vio obligado a reconocer la realidad. Ahora reconoce la realidad a su manera, esa forma tan propia de Donald Trump, siendo poco realista. Pero por eso vimos el alto el fuego. Por la razón que fuera, Donald Trump decidió no declarar la victoria y retirarse en ese momento. En su lugar, adoptó una postura pensada para dar la impresión de que Irán había perdido la guerra. Pero Irán no había perdido la guerra. Y lo cierto es que hoy, si Estados Unidos reanudara operaciones militares, como dicen Pete Hegseth y compañía, no puedo hablar en nombre del gobierno iraní, y la verdad, preferiría no intentarlo. Pero leyendo lo que ellos mismos han dicho, la implicación es que los Emiratos Árabes Unidos dejarían de existir como un Estado moderno, que toda su capacidad de producción energética sería destruida. Ahora bien, si Irán decide ir a por todas y atacar las plantas desalinizadoras, provocando que Abu Dhabi y Dubái se despueblen junto con el resto del país, bueno, quién sabe, eso es lo que yo haría. Pero claro, yo soy un belicista sediento de sangre. Así que ya sabes, en comparación con los iraníes, que en realidad han sido muy responsables en el uso de la fuerza, demasiado responsables, según algunos, teniendo en cuenta lo que les han hecho, creo que deberíamos recordar a tu audiencia que fueron víctimas de una traición, de un ataque por sorpresa. En un momento en que Estados Unidos decía estar buscando una solución diplomática, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo un ataque sorpresa. No fue un ataque pensado para reducir la capacidad militar, sino para destruir un Estado, eliminar un régimen y asesinar a personas. No hay ningún motivo para que Irán vuelva a confiar en Estados Unidos, ni debería hacerlo. Por eso Irán tiene que prepararse para los peores escenarios posibles. Pero si somos realistas, las mismas condiciones que obligaron a Donald Trump a buscar un alto el fuego 39 días después de iniciar su operación de cambio de régimen, siguen existiendo hoy. Estados Unidos ha demostrado que no tiene ninguna capacidad para influir en el estrecho de Hormuz. La Operación Libertad es una
humillación para Estados Unidos. Sabes, lo que no se dice aquí es esa extraña guerra que Estados Unidos tuvo consigo mismo y con barcos pesqueros civiles en los Emiratos Árabes Unidos. Desatamos letalidad contra inocentes, pensando que eran lanchas rápidas iraníes cuando no lo eran. Lanzamos misiles que, al parecer, impactaron en instalaciones petroleras de Irán y de los Emiratos, causando daños. Los Emiratos se enzarzaron en un tiroteo interno contra fantasmas, disparando sus sistemas de defensa aérea, sin derribar nada, mientras los iraníes estaban ahí, preguntándose qué estaba pasando. Y luego, Estados Unidos se retiró. Así que, en realidad, perdimos una batalla que libramos contra nosotros mismos. Creo que todo el mundo debería entender eso. Ahora, Irán dejó muy claro que tiene la capacidad de intervenir de forma letal en el Golfo. Golpeó a varios barcos y dejó claro que seguiría haciéndolo. Tiene el control total del Golfo. No sé qué tipo de escolta ficticia llevó a cabo Estados Unidos, pero me imagino que es tan imaginaria como la guerra que libramos contra nosotros mismos. Quiero decir, es vergonzoso ser estadounidense hoy cuando hablamos de dónde estamos. Estados Unidos nunca debería haberse permitido llegar a esta situación. Estamos dirigidos por auténticos locos. El presidente está, literalmente, fuera de sí. Es un hombre que sufre un trastorno narcisista de la personalidad de la forma más maligna posible. Ya no tenemos una república constitucional. Tenemos un culto a la personalidad en Washington, D.C., y estamos rodeados de gente que no tiene un juramento a la Constitución ni a la nación, sino a una persona. Y Pete Hegseth es, bueno, el ejemplo perfecto de eso. Es la encarnación de todo esto. Ayer se sentó ahí, con toda la seriedad del mundo, y dijo que el estrecho de Hormuz está cubierto por un paraguas rojo, blanco y azul. ¿Qué tal va eso hoy, Pete? Pues no existe. Marco Rubio tuvo que reconocer que, bueno, básicamente hundimos varios barcos civiles, porque no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. ¿Qué significa eso? Significa que la Marina de los Estados Unidos estaba en pánico, asustada, aterrorizada por fantasmas. Se supone que somos una superpotencia, pero cuando enviamos nuestras fuerzas, lo hacemos sin decisión. No sé qué estamos haciendo. Vivimos ahora mismo en un mundo imaginario, y eso es lo que está pasando. Por eso, no creo que vayamos a atacar a Irán, porque no podemos, no tenemos con qué atacarlos. Fíjate en todo el revuelo que hay. Estamos enviando el Dark Eagle, como si los iraníes se hubieran asustado tanto que no pudieran ni reaccionar, como si estuvieran aterrados. Y ahora Estados Unidos dice que va a enviar el Dark Eagle. Y los iraníes, obviamente, están listos para rendirse ahora y dispuestos a firmar un documento de una sola página que ni siquiera existe. El Dark Eagle es una fantasía. Quiero decir, sí, fabricamos 8 misiles que llamamos Dark Eagle. Sí, lo hicimos. Cuestan $41 millones cada uno y no funcionan. No sabemos cuán letales son. Sabemos que pueden despegar y sabemos que pueden aterrizar, pero no sabemos qué hacen cuando aterrizan, porque nunca los hemos probado realmente contra un objetivo reforzado. No sabemos cuál es la letalidad de esos artefactos. Y aún así, al desplegarlos, estamos enviando una señal a los iraníes de que podemos alcanzar y golpear su capacidad de misiles balísticos. Bueno, ¿qué significa eso? Pues significa que los iraníes, según nosotros, retiraron su capacidad de misiles balísticos más allá del alcance de las municiones de ataque de precisión que tenemos, que ya hemos usado todas y no nos queda ninguna. Así que tenemos que traer el sistema Dark Eagle, 8 misiles que no funcionan. Eso resume bastante bien la realidad estadounidense de hoy. Tenemos unas fuerzas armadas muy caras, que sobre el papel parecen impresionantes, pero que no funcionan. Los iraníes, en cambio, tienen un ejército que sí funciona, y han dejado claro que si los atacamos, van a responder con contundencia. Ahora bien, hay países que se toman eso muy en serio. Bahrein ha declarado el estado de emergencia. Kuwait está en pánico.
porque saben que si Irán decide apagar el interruptor, están muertos. Se acabó para ellos. Los cataríes están ahí diciendo, intentamos ser amigos de Irán, por favor, no nos ataquéis. Pero claro, permitisteis que se instalara esa base estadounidense, y aún no sabemos de qué lado estáis con respecto a Estados Unidos. Y además, firmáis auténticas tonterías en el Consejo de Seguridad. Ha llegado el momento de que los estados árabes del Golfo reconozcan que en esta lucha hay buenos y malos, y que ellos están del lado de los malos. Así son las cosas. Se pusieron del lado de Israel. Se pusieron del lado de Israel. Lo repito una vez más. Se pusieron del lado de Israel. Los estados árabes del Golfo se han puesto del lado de Israel, una nación que ha cometido un genocidio contra los palestinos y que ahora mismo está atacando a otro país islámico. Sé que los iraníes son chiíes y que los estados árabes del Golfo son mayoritariamente suníes y que hay una historia detrás de eso, pero literalmente se están alineando con los grandes sionistas que creen en el Gran Israel. Y el término que se usa a menudo en Israel cuando hablan del Gran Israel es Sala de estar. ¿Sabes cómo se dice sala de estar en alemán? Lebensraum. Lebensraum. ¿Y sabes por qué eso importa? Porque Lebensraum fue una política nazi vinculada al Plan Ost, el Plan del Este, que de hecho se aplicó en Bielorrusia. Millones de personas fueron asesinadas. Todo estaba diseñado para cometer un genocidio contra los pueblos eslavos, con el fin de crear espacio vital para la raza aria. Por suerte, la guerra terminó. Los nazis perdieron, pero millones de eslavos perdieron la vida, más incluso que los judíos asesinados por los nazis, por cierto. Y ya sabes, la gente no habla del holocausto de los eslavos que tuvo lugar. Por eso el Día de la Victoria es un desfile tan importante, que quizás se celebre el 8 de mayo. Es un acontecimiento enorme, porque la Unión Soviética, los pueblos eslavos, estaban marcados para la exterminación por la Alemania nazi. Y ellos, prácticamente solos, derrotaron aquella plaga, porque no tenían otra opción. Pero esto es lo que representa Israel. Así que el mundo islámico no entiende que no tiene otra opción que erradicar a Israel. Israel es una plaga para la humanidad. Es la nación más malvada que existe hoy en día. Muy cerca, en segundo lugar, están los Estados Unidos. Y aún así se están alineando. Los estados árabes del Golfo se están alineando con Israel, con Estados Unidos, mientras llevamos a cabo una guerra de agresión sin ninguna legitimidad. Y perdimos, y ese es el resultado final. Perdimos, y no podemos ganar. Donald Trump puede decir lo que quiera al respecto. Vamos a reanudarla con una letalidad aún mayor. ¿Con qué, Donnie? ¿Con qué? ¿Qué armas vas a usar que no hayas usado ya? No te queda ninguna. Se han acabado todas. Todas las municiones de precisión apiladas, desaparecidas. Sí, habéis dejado al mundo sin interceptores de misiles, pero Irán agotará esos en 2 o 3 días de actividad de lanzamiento. Irán tiene muchos misiles, muchos más de los que vosotros tenéis interceptores. Al final, vais a volver al mismo punto. No tenéis defensas frente a una de las capacidades ofensivas más sofisticadas del mundo actual, el programa de misiles balísticos de Irán. Y los iraníes lo destruirán todo. Y esa idea de que Estados Unidos va a causar un daño letal a Irán, eso no está garantizado. No sabemos los detalles exactos, pero por lo que estoy viendo de Irán, lo que hicimos fue volar un montón de edificios vacíos. Y los iraníes están en proceso de reconstruir esos edificios vacíos. Es lo que hacen. Pero las cosas que había en esos edificios no estaban allí cuando fueron destruidos. Y siguen existiendo. La idea de que hemos causado un daño letal a Irán es completamente absurda. Sabes, la capacidad de producción de misiles balísticos, por cierto, creo que ha aumentado muchísimo durante este tiempo, comparado con el periodo anterior, porque Irán trasladó todo el material que tenía fuera, en Parchin, y lo metió bajo tierra. Es un poco como lo que hicimos con los alemanes cuando intentamos acabar con su capacidad de fabricar cazas Messerschmitt bombardeando fábricas de rodamientos y otras instalaciones. Lo único que conseguimos fue llevar la producción al subsuelo.
En 1944, en el punto álgido de los bombardeos, los alemanes estaban produciendo más cazas Messerschmitt que nunca. Hoy Irán está produciendo más misiles que nunca. No hemos interceptado nada, no hemos detenido nada. Esa es la realidad. Así que ya sabes, Trump puede sentarse ahí y soltar palabras, Pete Hegseth puede hacer lo mismo. Pero la realidad la conoce Irán, que es la parte más importante en saberlo, porque ellos saben que todo es una farsa. Saben que todo lo que pasa en Estados Unidos es simplemente absurdo. Y eso les da poder para actuar con agresividad. Si hubiera alguna duda por parte de Irán, eso significaría que quizá Estados Unidos está acertando en algo. Pero no hay ninguna duda. No la hay. Ahora bien, les gustaría ver algo distinto. Mira, la presión que está recibiendo Irán no viene de Estados Unidos. Viene de Rusia, de China, sobre todo de China. China está pagando un precio económico enorme, enorme, enorme. Pero China también reconoce que es absolutamente necesario no ceder ante la presión estadounidense. Así que los chinos y los rusos están buscando compromisos que no debiliten a Irán. Creo que el gran compromiso ruso, que formaría parte de un plan, sería retirar de Irán el uranio enriquecido al 60%. Sé que muchos iraníes han dicho que eso nunca ocurrirá. Yo digo que sí ocurrirá, porque tiene que ocurrir. Es lo lógico. Mantiene el material fuera del alcance de Estados Unidos, lo cual supone una derrota cuando Washington dice, lo tendremos. Pues no, no lo tendrán. Creo que están hablando de congelar el enriquecimiento durante un tiempo. Y eso tiene sentido, porque Irán necesitará un periodo para reconstruir su infraestructura y los rusos intervendrán para suministrar el combustible al programa nuclear iraní y reforzarlo. Y también creará la oportunidad para que Estados Unidos viva entre 12 y 15 años de transformación interna, alejándose de esa nación agresiva, exagerada y estúpida que somos, hacia algo quizá más realista. Donald Trump estará muerto y enterrado cuando el enriquecimiento se congele. No le queda tanto tiempo de vida, y toda la gente que le rodea será vieja, sin dientes y sin relevancia. Habrá un nuevo grupo de personas que tendrá que enfrentarse a una realidad multipolar. Y creo que en ese momento la gente dirá que tiene todo el sentido que Irán tenga lo que está permitido por el artículo 4 del Tratado de No Proliferación Nuclear. Así que creo que este es un camino que Irán puede aceptar. Quiero decir, de nuevo, no puedo hablar por los iraníes, pero creo que esa es la solución. El estrecho de Hormuz. Creo que ahí hay una solución posible entre Irán y Omán. Sabes, seguimos llamándolo una vía marítima internacional, pero si uno mira el derecho internacional de forma estricta, en realidad no lo es. Es una vía marítima controlada por Irán y Omán. Ahora bien, si Irán va a cobrar peajes o no, eso es negociable. Pero lo que no es negociable es el control de facto que tiene Irán sobre el estrecho de Hormuz. Así que ahí habrá un intercambio. La parte débil de este acuerdo, por supuesto, es lo que Estados Unidos está obligado a hacer. Irán quiere un levantamiento inmediato de las sanciones. Estados Unidos habla de un proceso muy gradual, y en el momento en que oyes la palabra gradual salir de boca de Estados Unidos, significa que no lo van a hacer. Nunca lo vamos a hacer, porque les exigimos unos estándares artificiales y nosotros mismos nunca los cumplimos. Mira, nuestro objetivo es alargar todo esto y darle a los iraníes lo justo para que digan no queremos volver a la guerra. Creo que a estas alturas, Irán está diciendo, adelante, venga, no vamos a jugar a vuestro estúpido juego. Y Estados Unidos va a tener que hacer algunas concesiones ahí. Trump tiene, o puede que tenga, una reunión con Xi Jinping dentro de poco. Puede que veamos algún movimiento en ese frente. Hay muchas conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Antes hablábamos de la posibilidad de un gran acuerdo. Pues eso es lo que estamos viendo ahora. Estados Unidos y Rusia intentando cerrar algún tipo de gran pacto que lleve a una resolución tanto del conflicto en Ucrania como del conflicto con Irán.
Podemos hablar de Ucrania más tarde si quieres. Creo que Ucrania está a punto de morir de forma muy violenta, una muerte violenta bien merecida. Rezo para que Ucrania lance drones contra Rusia el 9 de mayo. Rezo para que lo hagan, porque eso obligará a Rusia a hacer lo que tenía que haberse hecho hace más de un año: eliminar físicamente al régimen de Zelensky y todo lo que lo rodea, destruir Ucrania como Estado-nación moderno. Que se fastidie ese país. Han tenido oportunidades para lograr la paz. Y además, creo que al mismo tiempo deberían golpear a Europa. Creo que Europa va a ser atacada por fuerzas rusas. Creo que Europa merece ser atacada. Cuando proporcionas un corredor, ya no hay debate posible. Uno de esos drones ucranianos impactó en un edificio de apartamentos en Letonia o en Estonia, abriendo un agujero, disparado. Se supone que nadie debe hablar de esto. ¿Por qué? Es un dron ucraniano que sobrevuela tu territorio y ataca objetivos estratégicos cerca de San Petersburgo. Esto no va a durar, ya lo sabes. En menos de un mes se celebra el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el mayor foro de su tipo en el mundo. ¿Y crees que Rusia va a quedarse ahí sentada diciendo, sí, invitamos a todo el mundo a venir para que Ucrania nos ataque con drones? No va a pasar. Esto está llegando a un punto crítico. Todo está llegando a un punto crítico. Y ya sabes, va a ser violento. Pero Europa no tiene nada. Europa es como Estados Unidos. Muchas palabras y poca sustancia. O como dicen en Texas, mucho sombrero y ningún ganado. Scott, has mencionado el estrecho de Hormuz y el programa nuclear iraní, creo. Pero el primer paso, por parte de los iraníes, es poner fin a la guerra de forma permanente en todos los frentes. Justo después de eso, están hablando del estrecho de Hormuz. Eso no va a pasar nunca. ¿Cómo crees que va a afectar eso a toda la región? Porque Israel está atacando de alguna manera la parte sur del Líbano. Los ataques están ocurriendo ahora mismo. Sí. Yo creo que es pura ilusión pensar que Estados Unidos va a conseguir un control total del programa nuclear iraní. Es igual de ilusorio que Irán piense que un plan de paz va a implicar a toda la región. No es así. El problema entre Israel y Hezbollah es un asunto propio de Israel y Hezbollah, y requiere que Israel se retire físicamente del Líbano. Eso significa que Hezbollah va a tener que seguir dándoles duro. La gente olvida que Hezbollah ya derrotó a los israelíes una vez, directamente, y los obligó a salir del Líbano. Y luego, en 2006, si no me equivoco, los combatieron hasta dejarlos en tablas. Y ahora mismo están venciendo a Israel. Se supone que Hezbollah debía estar derrotado, que ya no existía, que no estaba ahí. Pero las tropas israelíes por sí solas están cayendo cada día. No pueden avanzar más, y no hay una solución para esto. Así que bueno, aunque pueda haber una especie de cuasi alto el fuego, creo que si los iraníes insisten en resolver el conflicto entre Israel y Hezbollah, eso simplemente no tiene recorrido. Sería como si Estados Unidos pidiera a Irán que renunciara a todo su programa nuclear. No es así. Para que eso ocurriera, habría que destruir físicamente a Israel. No sé si Irán está dispuesto a llegar a ese nivel ahora mismo. Los iraníes son pensadores estratégicos. Lo han demostrado. Han mostrado una gran visión al no buscar un arma nuclear. Y quiero recordar a todos los que dicen que esto demuestra que Irán necesita un arma nuclear. No, no es cierto. Demuestra justo lo contrario. Irán, sin armas nucleares, ha derrotado a dos potencias con armamento nuclear: Estados Unidos e Israel. Irán sabe que si llegara a tener un arma nuclear, eso cambiaría la dinámica por completo. Lo primero que haría sería legitimar todo lo que se ha dicho sobre Irán, y entonces perdería todo el apoyo político que ha ido ganando, porque ahora mismo Irán es visto como la víctima. Si Irán decide tener un arma nuclear, dejaría de ser la víctima para convertirse en el agresor. Da igual cómo se intente justificar. Yo solo te digo los hechos, pero Irán no la quiere.
Lo he oído directamente de boca del presidente. Lo he oído del ministro de Asuntos Exteriores. No los han matado, siguen vivos hoy, y aún así no la quieren. Y no creo que el hijo vaya a contradecir al padre cuando se trata del líder supremo. Mira, él no va a salir de repente diciendo, bueno, de pronto mi padre no era un genio religioso, las dos fatuas que emitió, no, eran una tontería, vamos a tener armas nucleares. No va a ser eso. Así que Irán no quiere armas nucleares. Sé que hay sectores duros dentro del mando de la Guardia Revolucionaria iraní que dicen cosas, siempre las han dicho, pero no son quienes toman las decisiones, no son los que deciden al final. Irán no va a hacerse con armas nucleares. Y, bueno, habrá un compromiso en la parte nuclear del asunto. Ese es el genio de Irán. Piensan a largo plazo. Y ahora mismo, con el potencial que tienen, creo que Irán tiene que estar preparado para responder con fuerza. Quiero decir, la disuasión no funciona si la gente no cree que realmente vas a hacerlo. Así que ya sabes, si llegan a atacar, Irán tendría que eliminar a los Emiratos Árabes Unidos. Totalmente, al 100%, borrarlos del mapa. Y entonces quedaría demostrado que somos una potencia capaz de destruir estados. ¿Quién quiere ser el siguiente en morir? Eso, en sí mismo, es una forma de disuasión. Elegir a los Emiratos Árabes Unidos no está mal, porque son una extensión de Israel. Ahora sabemos que hubo tropas israelíes combatiendo en suelo de los Emiratos. Tropas israelíes llevaron la cúpula de hierro a los Emiratos Árabes Unidos, con botas sobre el terreno. ¿Por qué el mundo musulmán no está indignado por esto? Eso es lo que no entiendo. ¿Dónde está Arabia Saudí? ¿Dónde está Qatar? ¿Dónde está Kuwait? ¿Dónde está Bahrein? ¿Dónde está toda esa gente diciéndole a los Emiratos Árabes Unidos, ahora sois los apestados, os rechazamos? Os echamos. Ya sabes, pero no lo dicen en voz alta, guardan silencio. Pero es una humillación para el mundo musulmán tener a Israel, que desprecia al mundo musulmán, que desprecia a los estados árabes del Golfo y que busca un gran Israel, desplegando tropas en el suelo de un país árabe. Es impactante. Pero creo que los iraníes son capaces de entender que la solución de futuro, y aquí es donde entran los chinos, y en menor medida los rusos, es económica. Que la liberación económica de Irán será la victoria definitiva. El estrecho de Hormuz es esencial para eso, porque es su bomba nuclear del petróleo. Es decir, si alguien vuelve a meterse con esto, simplemente lo hacemos. Os asfixiamos. Mantendrán una gran conexión con los hutíes que pueden bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb. Así que hay dos puntos de estrangulamiento. Es el fin de Occidente. Ya lo han demostrado. Y eso es la disuasión definitiva, porque han demostrado lo que pueden hacer, y nosotros hemos demostrado que no podemos hacer nada al respecto. Por eso creo que eso es lo que frena futuros conflictos. No hay una solución militar. Que Estados Unidos ataque a Irán sería por un impulso político. Y cuando se trata de un narcisista con problemas mentales, que es lo que tenemos, un hombre con problemas mentales en la Casa Blanca, cualquier cosa es posible. Pero espero que esté rodeado de suficiente gente que le diga, no podemos ganar esta guerra, y las consecuencias serían fatales para nuestros aliados en la región árabe del Golfo. Y además, eso provocará una depresión global, especialmente para nosotros en Estados Unidos. Y luego tienes que pensar en tu legado político y en cuál va a ser tu futuro. Y la realidad es que puede que no solo te enfrentes a un juicio político, sino que incluso podrías ser condenado. Y bueno, eso sería el fin de tu familia. Ojalá haya gente diciéndoselo. Y que el cerebro confuso de ese hombre fuera de sí se dé cuenta de que está viendo su propio futuro delante de sus ojos. Tiene que alejarse de esta guerra. E Irán debe permitirle hacerlo, sin renunciar a cuestiones fundamentales. Y creo que ese es el mensaje que están enviando Rusia y China. Scott, ¿cuál fue el logro de Benjamin Netanyahu con esta guerra contra Irán? Porque hemos sabido, por varios informes recientes, lo que ha pasado con las bases estadounidenses en los países del Golfo.
Y justo ayer vimos el artículo del Washington Post sobre cómo fueron alcanzadas de forma masiva por misiles y drones iraníes. Yo diría que esto no tiene que ver con Estados Unidos, sino con Israel, porque lo que ha ocurrido en los países del Golfo ha influido directamente en la situación de los interceptores en el sistema de defensa aérea de Israel. ¿Y cómo está Israel hoy? Yo diría que ese es el logro del gobierno de Benjamin Netanyahu, porque llevaban mucho tiempo queriendo esto. ¿Cuál ha sido el resultado para Israel? Derrota estratégica. Quiero decir, ¿qué han conseguido? Nada, literalmente nada. De hecho, justo lo contrario. Teniendo en cuenta que el programa nuclear de Irán, la supuesta militarización de ese programa, existe solo en la mente de los israelíes. Todo lo que hemos hecho, todo lo que ellos han hecho al iniciar un conflicto pensado para eliminar para siempre el potencial nuclear de Irán, ha sido sembrar las bases de futuras fantasías. Porque ahora los israelíes, como proyectan su propia visión sobre los demás, dicen, bueno, fuimos a por ellos. Ya sabes, ese viejo dicho, si vas a golpear al rey, mátalo. Golpearon a Irán, pero no mataron a Irán. Y ahora Irán sigue ahí. Y esta guerra terminará sin una erradicación total del programa nuclear de Irán, lo que significa que, en las mentes llenas de fantasías de los israelíes, Irán no solo conserva la capacidad de producir un arma nuclear, sino ahora también la motivación y la justificación por lo que hizo Israel. Y eso va a volver locos a personas como Netanyahu. Además, va a crear una situación políticamente insostenible, porque va a quedar expuesto. Esta era su última jugada. Por eso, los israelíes siguen resistiendo, porque ahora se ha visto que no ha derrotado a nadie. Todo empezó con el 7 de octubre y todavía no han hecho una investigación completa. Cuando la hagan, la carrera política de Benjamin Netanyahu se habrá acabado, porque quedará claro que sus fallos como líder contribuyeron a que el 7 de octubre pudiera ocurrir. Mientras luchaba contra Hamas y Hamas le plantaba cara, tuvo que, ampliar la guerra para justificar que siguiera en el poder. Así que fue a la guerra contra Hezbollah. Y mató a Hassan Nasrallah, hizo que los Patriots destruyeran objetivos y parecía que iba a ganar allí. Luego amplió el conflicto a Siria. Pero ni siquiera eso fue suficiente, porque hiciera lo que hiciera, no resolvía ninguno de esos problemas. Seguía teniendo los mismos problemas políticos internos, totalmente impopular entre la población de Israel. Recordemos que este es un tipo que incluso antes del 7 de octubre ya tenía a cientos de miles de israelíes en las calles pidiendo su dimisión, porque intentaba cambiar la ley fundamental de Israel para situarse por encima de la ley. No podía ser procesado por los cargos de corrupción por los que ahora mismo está siendo procesado. Y ya sabes, es como un esquema Ponzi. Para mantenerse en el poder, tenía que seguir expandiéndose. Pero todo era una mentira, porque nunca iba a lograr ninguna victoria. La gota que colmó el vaso fue, por supuesto, Irán. Ahora bien, para que lo de Irán fuera posible, Estados Unidos tenía que formar parte. Israel nunca habría atacado a Irán con la magnitud y el alcance con que lo hizo sin la implicación estadounidense. Y resulta que tenía un ingenuo completamente loco en Washington, D.C., que escuchó sus tonterías y aceptó aquello. Pero fracasó. Netanyahu no tiene ya a dónde ir con esto, a ningún sitio. Así que lo que estamos viendo es el colapso político de Netanyahu, inevitablemente. No puede sobrevivir a esto. Sabes, la verdad saldrá a la luz sobre el daño que se ha causado. Pero no finjas que vives en un mundo donde Irán destruyó toda la infraestructura militar estadounidense en los estados árabes del Golfo y no causó ningún daño a los israelíes. Las mismas armas que atacaron las bases estadounidenses también causaron daños, y eso Israel lo está ocultando. Pero Israel ha sufrido daños importantes. El ejército israelí lo sabe. Ahora están atrapados en una guerra sin fin en el Líbano. Hezbollah, a quien creían haber derrotado, no está derrotado, y Gaza podría estallar otra vez. Siria está fuera de control. Y ahora,
Lo que ha hecho Netanyahu es crear una nueva amenaza iraní en forma de Turquía, diciendo que hay que ampliar todo esto. Turquía es miembro de la OTAN, e Israel está hablando de la posibilidad de un conflicto armado contra Turquía. Se acabó. Así que, desde la perspectiva iraní, ya sabes, esta es una de esas situaciones en las que basta con esperar y el problema se resolverá solo. Israel va directo a la insolvencia nacional. Su economía está hecha polvo. Por eso necesitaban los acuerdos de Abraham. Y su socio más importante en esos acuerdos, los Emiratos Árabes Unidos, se está yendo a la quiebra ahora mismo. Actos de desesperación. Reclamar un préstamo de $3.500 millones que le habían dado a Pakistán, expulsar a 15.000 pakistaníes y quedarse con su dinero en el proceso. Salirse de la OPEP para poder inundar el mercado con su petróleo, pero no pueden, porque el estrecho de Hormuz está cerrado para ellos. Mira, Israel se está desmoronando. Todo el proyecto del Gran Israel se está viniendo abajo. Lo mejor que podrían hacer los iraníes es simplemente dejar que se derrumbe. A veces lo mejor es apartarse y dejar que las cosas sigan su curso. Por eso creo que no vamos a ver un plan de paz regional completo, porque es imposible. Israel ahora mismo está, fíjate en los iraníes. Si hubiéramos tenido esta conversación, no sé, en abril del año pasado, y hubiéramos dicho que Irán iba a destruirlo todo y hacer todo esto, los dos habríamos pensado, quizá gestión de la escalada, tal vez. Pero no, el gobierno iraní no suele hacer cosas tan decisivas. Pues lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es una batalla de proporciones existenciales. No tienen otra opción. No les dieron ninguna opción. Créeme, si les hubieran dado opciones, estoy convencido de que las habrían tomado. La historia lo demuestra, pero no tenían opciones, así que atacaron. E Israel está ahora en una situación parecida. Israel se enfrenta a una lucha de proporciones existenciales, y lo último que deberías hacer es acorralar a una nación que está en esa situación, dejándola sin opciones. Muy bien, dejemos que Israel muera. Que mueran, porque eso es lo que está pasando. Están muriendo, que mueran. Ese sería mi consejo. Pero no lo veo así. Si Irán fuerza este asunto, no veo a Israel cediendo, porque estamos hablando otra vez de otro narcisista, Benjamín Netanyahu, que está pensando en su legado político y en la posibilidad de morir en prisión. Así que para él es algo muy personal. ¿Por qué forzar la situación? ¿Por qué obligarle a actuar? ¿Por qué empujarle a hacer algo irracional? Ahora mismo está contenido. Se le puede contener. Está atrapado en una guerra que no puede ganar en el Líbano. Y además tiene problemas políticos en casa. No le demos la oportunidad de convertirse en un mártir. Por eso creo que no vamos a ver movimientos decisivos contra Israel. Israel perdió esta guerra. La perdió. Fue una gran apuesta por su parte. Y por eso los israelíes están enfadados con Estados Unidos. Porque saben que si Estados Unidos busca retirarse, eso significa el fin de la jugada. No pueden ganar sin Estados Unidos.